¿Alguna vez has sentido que, aunque no entiendes exactamente por qué, hay una lucha ocurriendo dentro de ti? Una presión invisible, una resistencia que intenta impedirte orar, crecer espiritualmente o simplemente tener paz. ¿Y si te dijera que estás en medio de una guerra y quizás ni siquiera lo sabes? No una guerra común, sino una guerra invisible, silenciosa, espiritual y diaria. La Biblia revela que hay una batalla ocurriendo ahora mismo, a tu alrededor y dentro de ti. Una lucha que no se gana con fuerza humana, sino con armas espirituales dadas por Dios. Esa guerra es real, y si la ignoras, podrías estar perdiendo terreno sin darte cuenta. Pero si hoy abres tus ojos espirituales, vas a entender cómo luchar, cómo vencer y cómo permanecer firme hasta el final. En este video, vamos a sumergirnos juntos en el mundo espiritual. Descubrir verdades bíblicas que van a revelar lo invisible, despertar tu discernimiento y activar la autoridad que hay en ti, en Cristo Jesús. Estás a punto de entender por qué te has sentido bloqueado, qué está ocurriendo tras bambalinas espirituales en tu vida y cómo Dios quiere equiparte para vencer. Tal vez lo que estás viviendo ahora no sea una coincidencia, sino un reflejo de esa batalla invisible. Y lo mejor, Dios ya dejó todo lo que necesitas en su palabra para prepararte y liberarte. En los próximos minutos vas a descubrir qué dice la Biblia sobre esta guerra espiritual, cómo reconocer las señales de este combate en tu vida y qué hacer para tomar posesión de la victoria que Jesús ya conquistó en la cruz. Pero ahora te pido algo. Escribe en los comentarios la frase "Estoy vestido con la armadura de Dios". Eso mostrará que estás entrando en esta batalla con conciencia, fe y compromiso. Y al dejar tu me gusta, estarás haciendo que YouTube entregue este mensaje poderoso a más personas que están sufriendo sin saber el motivo y necesitan esta verdad. Qué orgullo siento al verte aquí, buscando crecer espiritualmente. Pocos tienen esa disposición del alma, y cuando te suscribes e interactúas, estás ayudando a esparcir la palabra de Dios como un verdadero guerrero del reino. Respira profundo, prepárate, porque ahora vamos a comenzar este estudio, y el Espíritu Santo va a abrir tus ojos como nunca antes. El mundo invisible, la guerra que no se ve, pero se siente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, aunque nuestros ojos físicos no puedan ver, hay una realidad que nos rodea y que influye profundamente en nuestra vida? Es el mundo invisible, un reino espiritual donde fuerzas del bien y del mal están en constante combate. Y lo más sorprendente es que muchos de nosotros estamos involucrados en esta guerra sin siquiera darnos cuenta. La Biblia nos revela en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El apóstol Pablo lo deja claro. La guerra espiritual no es algo que vemos, pero afecta nuestro día a día, nuestras emociones, nuestras relaciones e incluso nuestra paz interior. Imagina por un momento que, así como en el mundo físico hay batallas en campos visibles, en el mundo espiritual también existe un campo de guerra invisible. Esta lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que quieren robar tu paz, debilitar tu fe y frenar tu propósito en Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras siendo atacado sin saber por qué? Como si, a pesar de tus esfuerzos, algo siempre estuviera impidiendo tu crecimiento espiritual. Ese es el reflejo de la batalla espiritual que se libra en las regiones invisibles. La ansiedad, el miedo, la desconfianza e incluso la falta de energía para orar o estudiar la palabra de Dios, muchas veces son consecuencias de ataques espirituales. Pero aquí viene la buena noticia.
no estás solo en esta batalla. Dios nos ha dado todas las armas necesarias para resistir este combate y salir victoriosos. El problema no es que la guerra exista, sino que muchas veces ignoramos las herramientas espirituales que Dios ya nos ha dado para vencer. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Cómo has estado enfrentando estas batallas espirituales? ¿Te has sentido perdido o sin dirección? ¿Qué quiere enseñarte Dios a través de estas luchas invisibles? ¿Qué ha preparado Él para fortalecerte en este momento difícil? Mientras piensas en esto, recuerda, todo lo que ocurre en el mundo espiritual se refleja directamente en el mundo natural. Si deseas ver un cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas o incluso en tu salud emocional, necesitas entender lo que está ocurriendo en el plano espiritual, porque mientras la guerra invisible siga sin ser percibida, estarás perdiendo sin saberlo. Ahora, ¿qué tal si haces una pausa y reflexionas en oración, pidiéndole a Dios que abra tus ojos espirituales? No tengas miedo de buscar su presencia. Él ya te ha dado todo lo que necesitas para vencer esta batalla. Armas espirituales. Cómo luchar con las herramientas que vienen de lo alto. La guerra espiritual no se gana con armas físicas, sino con herramientas espirituales que Dios nos da. Y estas armas son poderosas para derribar fortalezas espirituales. Cuando Pablo escribe sobre la batalla espiritual en 2 Corintios 10:4, afirma: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos provee de una armadura completa y eficaz para que podamos resistir al enemigo y mantenernos firmes. Pero, ¿cuáles son esas armas espirituales y cómo podemos usarlas de manera eficaz? Primero, debemos entender que estas armas no son físicas ni materiales, sino espirituales y accesibles para todo aquel que tiene fe en Cristo. Una de esas armas es la palabra de Dios, que en Efesios 6 es descrita como la espada del Espíritu. La Biblia no es solo un libro de enseñanzas, sino un arma viva y poderosa que tiene el poder de transformar realidades, destruir mentiras y enfrentar cualquier ataque espiritual que se cruce en nuestro camino. Jesús mismo usó la palabra de Dios como su espada cuando fue tentado en el desierto, y así debemos hacer nosotros también, usar la palabra para enfrentar las tentaciones y los ataques del enemigo. Otra arma fundamental es la oración, que nos conecta directamente con Dios y fortalece nuestro espíritu. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a no angustiarnos por nada, sino a presentar todo a Dios en oración. La oración es una línea directa con nuestro Padre Celestial, que nos capacita para enfrentar cualquier batalla. Cuando oramos, reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las situaciones, y eso debilita al enemigo y fortalece nuestra fe. Además, tenemos el ayuno, que es una herramienta poderosa para romper fortalezas espirituales e intensificar nuestra vida de oración. Al ayunar, no solo negamos el alimento físico, sino que fortalecemos nuestro espíritu y afinamos nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. El ayuno, combinado con la oración, tiene el poder de liberar la presencia de Dios de manera sobrenatural. Por último, pero no menos importante, tenemos la fe. En 1 Juan 5:4 se nos recuerda que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es una de las armas más poderosas contra los ataques del enemigo, porque nos permite confiar en las promesas de Dios, aun cuando todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Estas armas son herramientas dadas por Dios para que podamos resistir al enemigo y permanecer firmes en las promesas del Señor. Pero, ¿cómo has estado usando tú estas armas espirituales? ¿Has estado orando a diario?
¿Has estado leyendo la palabra de Dios y apropiándote de las promesas que contiene? ¿Has ejercido tu fe incluso frente a las dificultades? Lo más importante es entender que estas armas no son solo para momentos de crisis, sino que deben formar parte de nuestra vida espiritual diaria. Ellas nos preparan para las batallas y nos mantienen firmes en Cristo sin importar lo que pase a nuestro alrededor. ¿Qué tal si empiezas ahora? Si aún no tienes el hábito de orar diariamente o de leer la Biblia, ¿por qué no das el primer paso hoy? Busca a Dios y pídele que te fortalezca con sus armas espirituales para que puedas resistir cualquier ataque y vivir una vida plena en Cristo. La armadura de Dios, vistiéndonos para permanecer firmes en el día malo. En Efesios 6:13, Pablo nos instruye a ponernos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y permanecer firmes. Él no nos deja ignorantes sobre la batalla espiritual, sino que nos enseña cómo prepararnos para enfrentar los ataques del enemigo. Pero, ¿qué significa realmente vestirse con la armadura de Dios? La armadura de Dios no es algo físico, sino espiritual. Está compuesta por diferentes partes y cada una de ellas tiene una función vital en nuestra caminata de fe. Veamos brevemente las piezas de esta armadura y entendamos cómo podemos usarlas en nuestra vida diaria. El cinturón de la verdad. El cinturón que Pablo menciona simboliza la verdad de Dios que nos protege y nos da estabilidad. Cuando conocemos la verdad de Dios, somos capaces de discernir las mentiras del enemigo. Si estamos firmes en la verdad de Cristo, ninguna mentira puede sacudirnos. El cinturón de la verdad es el fundamento sobre el cual se sostiene nuestra la coraza de justicia. La coraza protege el corazón, que es el centro de nuestras emociones y decisiones. Cuando nos vestimos con la justicia de Cristo, estamos protegidos de la acusación y la condenación. No es nuestra propia justicia la que nos protege, sino la justicia que recibimos de Cristo por la fe. Esto nos da valor para resistir las acusaciones del enemigo y permanecer firmes en la gracia de Dios. El calzado del Evangelio de la paz. La paz de Dios es una fuerza que nos sostiene sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Cuando tenemos la paz de Cristo, somos capaces de avanzar, incluso en tiempos de conflicto. El calzado de la paz nos permite mantenernos firmes y caminar hacia el propósito de Dios, sin ser paralizados por el miedo o la ansiedad. El escudo de la fe. El escudo es esencial para protegernos de los ataques del enemigo. En una guerra espiritual, el enemigo lanza flechas de duda, miedo, desesperación y tentación. El escudo de la fe nos permite apagar esas flechas, recordándonos que nada puede separarnos del amor de Dios. Nuestra fe es lo que nos mantiene firmes, confiando en las promesas de Dios, aun cuando el enemigo intenta hacernos dudar. El yelmo de la salvación, el yelmo, casco, protege nuestra mente. Cuando entendemos la salvación que hemos recibido en Cristo, nuestra mente es renovada y protegida de las mentiras del enemigo. Él intentará sembrar dudas sobre nuestra salvación, pero al usar el yelmo de la salvación, sabemos que en Cristo somos salvos, amados y protegidos. La espada del Espíritu. Como mencionamos anteriormente, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, la única arma ofensiva en la armadura. Es eficaz para destruir las mentiras del enemigo y para guiarnos en toda situación. Jesús nos mostró cómo usarla al enfrentar las tentaciones en el desierto. Escrito está, fue la respuesta de Cristo, y esa misma palabra es la que debemos usar cuando el enemigo nos ataque. Pablo nos enseña que la armadura de Dios no es algo que usamos una vez y olvidamos, sino algo que debemos vestir a diario.
para estar listos para enfrentar cualquier adversidad. El día malo no es algo lejano, sino esos momentos en que enfrentamos tentaciones, pruebas, dudas y ataques espirituales. Cuando nos vestimos con la armadura de Dios, estamos listos para mantenernos firmes y resistir. Ahora, piensa, ¿te has estado vistiendo con la armadura de Dios todos los días? Cuando surgen tentaciones o aparecen dificultades, ¿has estado usando estas armas espirituales o has intentado luchar con tus propias fuerzas? No dejes que el enemigo te desarme. Busca a Dios y pídele fuerzas para vestirte con cada pieza de esta armadura para que puedas resistir al mal y permanecer firme en la fe. Territorios espirituales, ¿qué estás permitiendo en tu vida? En la guerra espiritual, una de las estrategias más sutiles del enemigo es ganar territorio en nuestras vidas. No necesita conquistar todo de una vez. Le basta con encontrar brechas, pequeños puntos de vulnerabilidad donde pueda ejercer influencia. La Biblia nos enseña que somos responsables de mantener nuestros territorios espirituales limpios y firmes delante de Dios. En 1 Pedro 5:8, el apóstol nos advierte: «Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El enemigo no solo está a nuestro alrededor, sino que también busca maneras de entrar y ocupar áreas de nuestra vida. Pero, ¿qué son esos territorios espirituales? Son las áreas de nuestra vida en las que tenemos la posibilidad de elegir a quién obedecer, a Dios o al enemigo. Lo que permitimos en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestros comportamientos determina el territorio que estamos cediendo. A veces, el enemigo entra a través de pensamientos impuros, emociones descontroladas, relaciones destructivas, vicios o incluso pecados no confesados. El territorio espiritual de una persona puede verse comprometido cuando ella no se mantiene vigilante. Puede ser algo tan sencillo como alimentar sentimientos de amargura o falta de perdón. Cuando permitimos que esas cosas crezcan dentro de nosotros, estamos literalmente dando espacio al enemigo para actuar. No necesita mucho para hacerlo. Una pequeña brecha puede convertirse en un punto de entrada poderoso. La Biblia nos enseña que Dios nos ha llamado a ser guardianes de nuestros corazones y mentes. En Proverbios 4:23 leemos: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Esto significa que somos responsables de proteger nuestras áreas espirituales, impidiendo que el enemigo entre y tome el control. Cuando cedemos, le damos acceso para robar nuestra paz, nuestra alegría e incluso nuestra confianza en Dios. ¿Te has detenido a reflexionar sobre qué áreas de tu vida has permitido que el enemigo controle? ¿Qué pensamientos, hábitos o relaciones has estado cultivando que pueden ser una puerta de entrada para el mal? Dios nos llama a estar vigilantes, y eso no se trata solo de enfrentar grandes ataques, sino también de proteger los detalles de nuestra vida. Una de las formas más eficaces de cerrar esas brechas es a través del arrepentimiento y la renovación de la mente, como nos dice Romanos 12:2. «No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». La renovación de la mente comienza cuando permitimos que la verdad de Dios ocupe nuestros pensamientos, reemplazando las mentiras y distorsiones del enemigo. Dios nos ha dado el poder de recuperar territorios espirituales que el enemigo haya tomado. Él nos ha llamado a ser agentes de restauración en nuestra propia vida, expulsando las fuerzas del mal y restaurando el dominio que nos fue dado por medio de Cristo. Por eso, no dejes de luchar por tu libertad espiritual.
¿Qué te parece dar ahora un paso para proteger tus territorios espirituales? Identifica las áreas donde has dado lugar al enemigo y comienza a actuar. Confiesa tus pecados, pide perdón a Dios y a los demás, y busca la transformación que proviene de la palabra de Dios. Recuerda que Dios quiere liberarte y Él ya te ha dado todas las herramientas necesarias para lograrlo. La autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cómo activar el poder que nos fue dado? La autoridad de un cristiano no proviene de sí mismo, sino que ha sido delegada por Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, conquistó para nosotros el derecho de ejercer autoridad sobre las fuerzas espirituales, y eso es algo que debemos comprender y aplicar en nuestra vida diaria. En Mateo 28:18, Jesús declara: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Y justo después nos transfiere esa autoridad diciendo: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Esta autoridad no es solo para predicar el Evangelio, sino también para vivir en victoria sobre el pecado y sobre los ataques espirituales del enemigo. Cuando entendemos que la autoridad está en el nombre de Jesús, nuestra perspectiva cambia. El nombre de Jesús es poderoso y está lleno de autoridad, y no hay nada en el mundo espiritual que se compare con el poder contenido en ese nombre. Cuando Jesús envió a los discípulos a expulsar demonios y sanar a los enfermos, les dijo: «En mi nombre echarán fuera demonios». Marcos 16:17. Y en Lucas 10:19, Él confirma: «He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esto significa que en Cristo tenemos autoridad para resistir al diablo, liberarnos de las influencias espirituales malignas y recuperar lo que el enemigo nos ha robado. No necesitamos temer al enemigo, porque tenemos el poder para expulsarlo en el nombre de Jesús. Pero para que esta autoridad sea efectiva, es necesario que tengamos una relación íntima con Cristo, que conozcamos su palabra y sepamos quiénes somos en Él. La autoridad en el nombre de Jesús no es algo mágico, sino un derecho legítimo adquirido a través de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente pronunciando palabras vacías, sino activando el poder contenido en ese nombre, basado en la fe que tenemos en Él. Es importante destacar que, para ejercer la autoridad de Cristo de manera efectiva, debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo. La autoridad no debe usarse de forma egoísta ni para beneficio personal, sino como una herramienta dada para cumplir la voluntad de Dios y avanzar el reino de Dios en la tierra. El nombre de Jesús tiene poder, pero es el Espíritu Santo quien nos capacita para usar ese poder con sabiduría y eficacia. Ahora, piensa por un momento. ¿Has estado ejerciendo esta autoridad en tu vida? Cuando el enemigo viene contra ti, ¿recuerdas el poder que tienes en el nombre de Jesús o te sientes impotente ante las circunstancias? En Cristo, tú no eres una víctima, eres más que vencedor. La autoridad está en tus manos y al usar el nombre de Jesús con fe, activas el poder que ya ha sido liberado sobre tu vida. ¿Qué te parece comenzar hoy a usar esa autoridad? Si estás enfrentando dificultades o ataques espirituales, haz una oración en el nombre de Jesús, ordenando que el enemigo se vaya y que la paz de Dios reine en tu vida. Declara la victoria que Cristo ya conquistó para ti y recuerda que la autoridad está en el nombre de Jesús. Puertas abiertas, como pequeñas brechas, se convierten en accesos para el enemigo. Una de las tácticas más astutas del enemigo es crear pequeñas brechas en nuestras vidas. Él no siempre entra con ataques directos y evidentes, sino que comienza con lo que parece ser algo pequeño, casi insignificante.
Puede ser un pensamiento negativo, una pequeña mentira que nos decimos a nosotros mismos o una actitud de desobediencia que parece inofensiva. Sin embargo, esas pequeñas brechas se convierten en puertas abiertas que el enemigo usa para entrar y comenzar a minar nuestra paz y nuestra confianza en Dios. En Efesios 4:27, Pablo nos advierte: no deis lugar al diablo. Esta es una instrucción clara y directa sobre cómo debemos proteger nuestra vida espiritual. Cuando permitimos que el enemigo tenga acceso a nuestras emociones, nuestra mente, nuestras relaciones o nuestras actitudes, estamos literalmente abriendo puertas para que él actúe en nuestra vida. Muchas veces el enemigo no necesita una gran oportunidad, sino solo una pequeña brecha para comenzar a operar. Piensa en áreas de tu vida donde tal vez has permitido que el enemigo entre, quizás sin darte cuenta. Puede ser una ira no resuelta, un pecado oculto o un hábito tóxico que justificas como pequeño. Sin embargo, esas brechas son oportunidades para que el enemigo traiga confusión, miedo, culpa e incluso división en tus relaciones y en tu caminar con Dios. La Biblia nos enseña que cuando damos lugar al enemigo, él empieza a tomar control. En Santiago 1:14-15 leemos: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando permitimos pequeñas cosas en nuestra vida, pueden crecer y convertirse en algo mucho mayor, algo que puede alejarnos de Dios. Pero hay una buena noticia: Dios nos da la autoridad y la fuerza para cerrar esas puertas y restaurar nuestra vida espiritual. En 1 Juan 1:9, Él nos ofrece perdón siempre que confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La restauración comienza con el arrepentimiento y la decisión de cerrar las puertas que el enemigo ha abierto en nuestra vida. Es importante entender que el enemigo solo puede actuar donde nosotros lo permitimos. Por eso, debemos ser vigilantes e intencionales en proteger las áreas de nuestra vida que son vulnerables. A veces, eso significa renunciar a hábitos, restaurar relaciones rotas o cortar influencias negativas. Dios no quiere que vivamos en constante lucha con el enemigo, sino que nos enseña a usar las armas que Él nos ha dado para mantener las puertas cerradas. Hoy, haz una reflexión. ¿Hay alguna área de tu vida donde has dejado una puerta abierta al enemigo? Puede ser una parte de tu corazón, una actitud que has dejado crecer o un área donde has descuidado la vigilancia. Cierra esa puerta ahora en el nombre de Jesús y busca restaurar lo que se ha perdido. Si has llegado hasta aquí, necesito decirte algo. Eres raro. Pocas personas deciden ir hasta el final cuando se trata de alimento espiritual. Eso muestra que hay sed de Dios en tu corazón. No solo viste este contenido, sino que te quedaste, reflexionaste, te abriste a la palabra, y eso revela un corazón dispuesto a crecer, a ser sanado, liberado y fortalecido. Hoy hablamos de una guerra invisible, pero real. Una batalla que sucede todos los días, incluso cuando no la percibimos. Y a lo largo de este camino aprendiste que hay armas disponibles, que tienes autoridad en el nombre de Jesús, que el enemigo intenta entrar por puertas que nosotros mismos abrimos y que tú sí puedes permanecer firme, revestido con la armadura de Dios. Tú no eres una víctima en el campo de batalla espiritual, eres un guerrero, llamado por Dios para resistir y vencer. Ahora quiero hacerte una petición simbólica pero profunda. Comenta aquí abajo la frase: mi territorio pertenece al Señor.
Esto es más que una simple frase, es un testimonio público, una declaración profética. Es como levantar una bandera en el campo de batalla y decir, aquí, en esta vida, en esta casa, en esta mente, solo el Señor tiene dominio. Y te pido que compartas este video con alguien, no porque yo quiera más visualizaciones, sino porque esto puede salvar vidas, restaurar hogares y encender la llama de la fe en el corazón de alguien que está a punto de rendirse. Imagina el bien que puedes hacer simplemente permitiendo que este mensaje llegue a otra persona. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. ¿Sabes por qué? Porque aquí cada semana encontrarás una palabra que edifica, que sana, que confronta y que libera. La suscripción no es solo un clic, es un compromiso con tu propio caminar. Es como estar entre los centinelas, aquellos que vigilan el campo espiritual con ojos atentos y corazones sensibles a la voz de Dios. Quiero que permanezcas firme. Sigue acompañando los próximos videos, estudia la Biblia conmigo, fortalece tu fe, descubre el propósito de Dios para tu vida. Esta guerra espiritual de la que hablamos hoy no se gana en un solo día, sino con constancia, fe y obediencia. Y juntos podemos recorrer este camino de crecimiento espiritual paso a paso. Ahora respira profundo. Cierra los ojos por un momento. Siente la presencia de Dios ahí donde estás. Él está contigo, Él te guarda, Él pelea por ti. Y en este momento, elevemos juntos nuestra voz al cielo con palabras de alabanza y fe. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos revelas las estrategias del enemigo, pero también nos equipas con tus armas. Enséñanos a velar, a orar, a permanecer firmes. Cierra las puertas que hemos abierto por ignorancia o debilidad. Restaura los territorios que han sido tomados. Cúbrenos con tu armadura. Que toda fuerza maligna sea deshecha ahora en el nombre de Jesús. Que tu paz reine en nuestros hogares, mentes y corazones. Y que cada persona que oyó este mensaje sienta ahora el soplo de tu espíritu trayendo renovación. Declaro en el nombre de Jesús, tú eres más que vencedor. Ninguna arma forjada contra tu vida prosperará. Tú eres luz, sal de la tierra, llamado a reinar con Cristo. Recibe esta palabra, guárdala en tu corazón y camina en victoria cada día. En el nombre de Jesús. Amén.